Muy buenos días a todos. Soy Bruce Volpe, gerente de Ivy.es y Kesselman, Ecuador. Muchas gracias por venir esta mañana a nuestra charla SmartFence, Hardening de Usuarios. Tenemos el honor de tener Fernando Testa, que es gerente comercial de SmartFence y fundador de SmartFence. Como quizá han podido averiguar un poquito en la información enviada, SmartFence es una relativamente nueva empresa, pero es líder mundial mundial en América Latina y es próximamente mundial en el tema de Security Awareness Training y capacitación, concientización para el tema más vulnerable de la red hoy en día, que son los usuarios. En otras palabras, la capa 8, como decimos. Antes de empezar, déjenme unos 2 minutitos para hablar breve quién es Kesselman y nuestros otros socios que están participando hoy día. Pantalla. Bueno, entonces Kesselman es una empresa de Silicon Valley, California. Nosotros somos representantes para América Latina, relativamente nuevo aquí en Ecuador. Kesselman es una empresa que tiene amplia experiencia en el lado militar. El coronel Kesselman es el actual presidente del AFCEA, que es el Armed Forces Communications Electronics Association. Como consta ahí, la lema es uniendo gobierno e industria desde 1946. Entonces, entre los miembros del AFCEA, Silicon Valley, está el Departamento de Defensa, de Inteligencia, Homeland Security, Educación, por ejemplo, universidades como Stanford, y luego hay industria de varias empresas de Silicon Valley, California. Entonces, es un poco de los recursos que tenemos a su disposición. También quiero mencionar y agradecer la empresa Telcoware, que es un reseller de SmartFence, que tiene también amplia experiencia en el tema de ciberseguridad en Ecuador. Es representante de la muy conocida y muy importante empresa Barracuda. También tenemos hoy día gente de la empresa New Access, que es una empresa que tiene data centers en Ecuador, en Quito, Cuenca y Guayaquil, en la última tecnología de data centers y cloud. Es un socio nuestro y les invito también a explorar un poquito más el sitio web aquí de New Access. Otro de los, aparte de soluciones cloud, son representantes de la empresa Webroot. También hoy día tenemos gente participando de Ivy.es, que como algunos de ustedes conocen, soy uno de los fundadores de Ivy.es, que tradicionalmente ha trabajado en el tema de redes IP y inalámbricos, pero estamos entrando también en ciberseguridad, sobre todo para ISPs. Entonces, con esta breve introducción, les paso al señor ingeniero Fernando Testa de SmartFence y muchas gracias. Ok, muchas gracias, Bruce. Confírmenme si se me escucha bien. Ahora el que va a compartir pantalla soy yo. Así me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Pero me lo pueden ir confirmando por el chat. Yo puedo ir viendo el chat también. Así después también te pido, por favor, Bruce, si ustedes van habilitando el micrófono y me van indicando si hay alguna pregunta o por cualquier cosa me interrumpen, no hay problema, y yo la puedo ir respondiendo. En un principio, para presentarme, como bien decía Bruce, soy un socio fundador de SmartFence. SmartFence se crea pensando en las personas, en el eslabón más débil de la cadena de seguridad, como se la conoce, como bien mencionaba Bruce. Y nuestro lema es hacer hardening de usuarios. No solo es que tenemos una plataforma de capacitación y concientización en seguridad de la información,
sino que lo resumimos en un lema que es muy conocido en el ambiente de ciberseguridad, que es realizar hardening, y bueno, hardening de usuarios, apuntando al cambio de comportamiento de las personas. También, bueno, como decía Bruce, estamos creciendo a nivel global por toda Latinoamérica, y quiero comentarles que en febrero, a través de INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, hemos recibido el primer premio del programa Cyber Security Ventures, que fue organizado por allá por el mes de octubre hasta febrero, para todos proyectos de ciberseguridad, y SmartFence ha sido elegido como el mejor proyecto. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre todo de cuáles son los riesgos de descuidar a los usuarios y cuál es la solución que presentamos nosotros frente a este problema. Los riesgos de descuidar a los usuarios por comportamientos inseguros de ellos podemos tener pérdida en continuidad del negocio por ataques de ransomware, está muy de moda, fue muy famoso el caso del WannaCry, por ejemplo, y no solo es por pérdida de la información, en el caso que no haya copias de respaldos o backup, sino también las horas hombres, que la pérdida de continuidad en el negocio al verse afectado por alguno de estos tipos de ataques. También puede haber fuga de información sensible por la falta de concientización de las personas, de la importancia que es protegerla y que se sientan parte de la seguridad de la misma, de la seguridad de la información. Y pueden darle muchas veces acceso a cibercriminales a la red organizacional. Hoy en día los ciberdelincuentes, los ciberatacantes aprovechan generalmente el 90% de los ciberataques comienzan con una campaña de phishing y apuntada hacia personas. Entonces, eso es lo que nosotros apuntamos a hacer: un hardening de los usuarios, un hardening de las personas, estén preparadas para identificar y que no caigan en este tipo de ataques, que no caigan en ataques del tipo de ingeniería social, donde se aprovechan de las personas para que sea el hueco de entrada a la red organizacional muchas veces, ¿no? ¿Qué otros riesgos tenemos? También en Argentina, por ejemplo, hay normativas que exigen la capacitación y la educación hacia los usuarios, entonces pueden incurrirse en sanciones y multas. Y al tener desconocimiento e incumplimiento de las políticas de la organización, hay una falta de alineación con las directivas que nos bajan muchas veces desde arriba en la organización por falta de concientización y capacitación de las mismas. Y al tener capacitaciones realizadas, por ejemplo, a través de una plataforma como la de SmartFence, podemos tener evidencia ante litigios inclusive, ¿no? Donde las personas, los empleados no pueden desconocer, que no pueden negar que conocían a dichas políticas. Entonces, nosotros identificamos como un gran problema en que las soluciones de seguridad actuales descuidan al factor más vulnerable, que es el usuario, y muchas veces se enfocan solamente en lo tecnológico y en la protección de los sistemas operativos y de la información, pero hacen poco por el lado de la persona. Entonces creamos una plataforma de capacitación y concientización que genere hábitos seguros de la información. Nosotros siempre hacemos la analogía que para poder crear hábitos hay que hacer de forma continua el proceso de capacitación, hay que machacar sobre las personas, y muchas veces hacemos la analogía de la seguridad vial, que para usar los carros o automóviles, como decimos en Argentina, hay que usar el cinturón de seguridad. Hoy tenemos el hábito que ni bien nos subimos, nos colocamos el cinturón de seguridad, pero luego de que nos hayan realizado cientos de campañas de concientización. Bueno, para realizar cientos de campañas de concientización en seguridad de la información hoy es un problema para las organizaciones. Entonces nosotros vinimos a solucionar y a resolver ese problema, creando una solución llave en mano para priorizar a las personas en la estrategia de seguridad a través de nuestra plataforma, que automatiza todo este proceso de Security Awareness. ¿Cuáles son los principales beneficios de nuestra plataforma? Decimos que con mínimo esfuerzo por parte de los responsables de seguridad, jefes de sistemas, CISOs de las organizaciones, pueden obtener grandes resultados con nuestra solución. Que es una solución de software como servicio en la nube, simple y rápida de implementar, que incluye los materiales de capacitación y van saliendo nuevos constantemente para tener material actualizado, permite la programación
de actividades anuales, es decir, en pocas horas puedo programar muchas campañas para diferentes personas y grupos de la organización y abarcar así un gran lapso de tiempo. Puedo establecer campañas de acá a 3 meses, 4 meses, un año, lo que sea. No recomendamos tampoco tantos periodos, tanto tiempo o que el periodo de tiempo sea tan extenso para que se pueda ir corrigiendo sobre la marcha, pero la plataforma lo permite. Apuntamos a que el área de seguridad sea un aliado de los directivos de la organización, que haya una mejor aceptación por parte de la dirección, porque muchas veces el área de seguridad está vista como un área que pone trabas hacia las personas, hacia los usuarios, y con nuestra plataforma y al poder capacitar a toda la organización, hay una mejor aceptación por parte de todos los empleados y también de nuestro directorio, al cual le podemos presentar informes y métricas, las acciones del cambio de comportamiento que van teniendo las personas prácticamente en tiempo real. Y para lo cual nosotros podemos evaluar el comportamiento de las personas, porque nosotros no solo brindamos capacitaciones y herramientas de concientización, sino que los podemos evaluar y poner a prueba con campañas de simulaciones de phishing y ransomware para medir una línea base en un principio y luego ver la evolución de esos hábitos seguros que van logrando la gente, las personas, los usuarios o los empleados, como los quieran llamar. Tenemos como grandes beneficios nosotros el control y flexibilidad. ¿Por qué el control? Porque tenemos visibilidad completa de todo el personal. Muchas organizaciones tienen el problema que al tener muchas sucursales es muy dificultoso realizarle una capacitación, tener que buscar el momento exacto para reunirlos a todos, están en lugares geográficos diferentes, ver qué material le van a dar, o con qué profesor y demás. Entonces, permite tener el control a través de una solución integral centralizada donde reúne a toda la organización. Y flexibilidad porque todos los contenidos que nosotros brindamos además son editables por el administrador. Entonces, esto es una gran ventaja competitiva de SmartFence porque, a diferencia de otros competidores, permite la edición de nuestros contenidos o incluso si ya poseen materiales, poder subirlos a nuestra plataforma. También damos la flexibilidad de integrarse a sistemas propios de autenticación que ya posea la organización. Podemos desarrollar ajustes y adaptaciones específicas porque somos los desarrolladores del software. Y tenemos inclusive, diferentes sistemas de contratación. Somos flexibles también en lo comercial. Como les decía, con respecto a cumplimiento y exigencia de normativas y auditorías, tenemos todo el tracking y todos los registros de nuestra plataforma que son muy útiles para darle cumplimiento a dichas normativas. Trabajamos muy alineados en cobertura completa a los tópicos exigidos por la norma ISO 27002 o pueden ser por los tópicos exigidos según el rubro que sea de la organización, ¿no? Apuntamos a la disminución de incidentes o brechas de seguridad con un diseño estético y pedagógico enfocado en el cambio de comportamiento. Tenemos los contenidos creados 100% para Latinoamérica y por personas de Latinoamérica y permitimos la identificación de cuáles son los usuarios de riesgo de nuestra organización para luego poder reforzar en sus capacitaciones. Acá tengo una comparativa de cuáles son un poco nuestros competidores. En Latinoamérica no hay otro desarrollo igual al nuestro. Sí, las organizaciones pueden usar su propia intranet o pueden tener LMS, Learning Management System, genéricos o viejos Moodle, por llamarlos, en donde no presentan los contenidos, y nosotros sí, ya probamos los contenidos. Tenemos los contenidos 100% en español, editables. La plataforma, además de los contenidos, también están 100% en español. Apuntamos a que la capacitación sea entretenida y que se mantengan motivados las personas y los usuarios a través de gamification y actividades en las que tengan que interactuar las personas con la plataforma. Y además integramos la simulación de phishing y ransomware. No la presentamos como algunas otras soluciones globales, más que todo de Estados Unidos, que tienen problemas de traducciones, que lo presentan como una herramienta aparte. Brindamos también como una innovación global el envío de campaña de newsletter de concientización con tracking para saber si muchas organizaciones con tracking para saber si lo están abriendo o no.
muchas organizaciones dicen muchas veces, sí, yo estoy haciendo concientización porque les envío un email mensualmente a mis usuarios, pero ni siquiera saben si los están abriendo esos mails, si los están leyendo. Con nuestra plataforma tenemos el tracking de si los abren a los emails y además les permite poner preguntas al final sencillas con una múltiple opción de sí o no, para verificar si están leyendo los contenidos de los newsletters. Tenemos integrados todos los reportes entre las campañas de educación y las simulaciones de trampas de phishing y ransomware. Tenemos auditoría de los usuarios y queda todo registrado en la plataforma. Bueno, brindamos soporte local, en este caso en Ecuador, a través de nuestro partner Kesselman. Brindamos otra flexibilidad, que es la de marca blanca, para que puedan poner el propio logo de su organización. Y estamos trabajando en desarrollar un plugin para clientes de correo como Outlook Express, Mozilla Thunderbird, donde los usuarios puedan reportar los phishing que ya van detectando, ¿no? Bueno, acá llegamos a la parte de cuáles son todas las herramientas que integra SmartFence, y qué mejor que un programa de calendarización de campañas y demás, qué mejor que mostrarle directamente la plataforma. Hago una pausa antes de mostrarle la plataforma de SmartFence para verificar si hay algunas preguntas o no. Si quieren aprovechar antes de que yo siga avanzando. Veo en el chat confirmación de que me escuchan bien, y lo último que veo es si tienen alguna pregunta pueden realizarla. Bueno, esto es para que sea interactivo, para que ustedes puedan participar también. Si ya tienen alguna consulta, alguna pregunta de cómo se imaginan una solución de este tipo, o si ya alguno conoce alguna, lo puede ir mencionando, a ver cuáles son los diferenciales de SmartFence. Aquí yo ahora les voy a mostrar entonces nuestra solución. Estamos viendo aquí la parte, estoy logueado como un usuario administrador, donde puedo ver el dashboard del calendario del programa de capacitación y concientización, donde se ve mensualmente cuáles son las campañas que puedo ir realizando. Me puedo mover en meses atrás, meses hacia adelante, y puedo realizar campañas de capacitación de módulos interactivos, que son capacitaciones de autoconsumo, con diapositivas que va pasando directamente el usuario, apuntada a que sean entretenidas y de tiempos cortos, no que sean unas capacitaciones de 1 hora y media, sino que en 10, 12 minutos el usuario las pueda realizar para que le sea atractivo. Podemos calendarizar campañas de newsletter para concientización en seguridad de la información, campañas de simulación de phishing, campañas de simulación de ransomware, y también evaluarlos a través de exámenes, y muy pronto también tendremos un módulo de encuestas para realizar. Les muestro la sencillez que es de usar nuestra plataforma, y es a lo que apuntamos, que sea una interfaz muy sencilla para que cualquier persona le sea casi intuitivo utilizarlo. Acá están viendo en este dashboard que hay una campaña que ya finalizó, que fue destinada al área de finanzas sobre el tema de dispositivos móviles y teletrabajo. Acá me da el detalle de la fecha en que empezó, en que terminó la campaña, y acá hay una que no inició todavía. A las que no inició las puedo modificar o eliminar, pero las que finalizaron, por cuestiones de auditoría, no puedo editar sus datos, y solamente voy a arrojar los resultados de dicha campaña, y ya los puedo acceder a través de este icono de estadísticas, lo cual me lleva a un detalle de la campaña con gráficos y con el listado de usuarios que participaron y que acciones realizaron en dicha campaña. Antes de mostrarles cómo calendarizar una campaña, les muestro cuál es la interfaz de los usuarios. Esta es la sección donde puede ser marca blanca, donde este logo de SmartFence, desde las configuraciones, puede ser reemplazado por el que se desee. Yo acá, esta es la sección de configuración marca blanca, puedo cambiar y poner el propio nombre de mi organización, poner el logo de mi organización, y los usuarios verían el propio logo de la organización. Y acá estamos viendo en la sección de módulos interactivos, todos los módulos interactivos que hay disponibles, que nosotros proveemos los contenidos para capacitar a los usuarios. También es configurable para que vean solo los contenidos asignados por campañas. Y en la pestaña de exámenes ven los exámenes que tienen asignados los usuarios.
me vuelvo a la vista de administrador y les muestro lo fácil que es calendarizar una campaña. Voy a crear una nueva campaña y van a ver que es una ventana que se presenta estándar para todos los tipos de acciones. O sea, si quiero calendarizar newsletters, simulaciones de phishing y ransomware, voy a llegar a una ventana muy similar, donde me va a pedir a qué usuario se la voy a destinar o a qué grupos de la organización que ya tenga armado, que pueden coincidir con el organigrama de la organización, puede ser por las sucursales, puedo armar los grupos que se deseen, se puede sincronizar inclusive con los grupos del Active Directory, y puedo después, además, seleccionar a todos los grupos y enviárselo a toda la organización. En este caso, bueno, puedo elegir para el área de compras, y otro paso que me pide requerido es elegir al tópico o al título de la campaña. Y acá está el listado de todas las capacitaciones que nosotros brindamos, incluidas las personalizadas que puedan haber creado el propio cliente. Les muestro, por ejemplo, una de contraseña personalizada, elijo esa, y voy a decir que esta campaña comience el 1 de mayo a las 9 de la mañana y que finalice el 21 de mayo también a las 18 de la tarde. Entonces ahí elegí la fecha de inicio, la fecha de finalización, y puedo previsualizar cómo es un módulo interactivo de capacitación. Les voy a mostrar este acá de contraseñas personalizados, que es justamente un personalizado breve con pocas diapositivas para que vean los diferentes tipos de diapositivas que nosotros podemos brindar en nuestras capacitaciones. Le doy previsualizar y así comenzaría una capacitación un usuario donde ve el título del tópico, el botón de comenzar ahora, y se empiezan a desplazar las siguientes diapositivas, donde planteamos un escenario real siempre para ponerlos en situación real a las personas, contándole una breve historia con imágenes, y ya enseguida le hacemos consultas para que interactúen a través de una pregunta de múltiple opción, por ejemplo, y que tendrían que haber realizado ellos en cierta situación, para lo cual pueden elegir una respuesta, y si eligen la respuesta correcta, les da un feedback además y les permite avanzar, y si eligen una respuesta incorrecta, no los deja avanzar, pero les va pasando un feedback siempre positivo para animarlo a las personas a que sigan con la capacitación, ¿no? Además de diapositivas de pregunta, puede haber diapositivas con textos y video, puede haber diapositivas donde tenga actividades como esta acá de clasificar contraseñas según sean seguras o inseguras, y donde puedo arrastrar y soltar, y voy viendo que cada una clasificarla en la columna correspondiente. Cuando finalizo me dice la respuesta correcta, en este caso dice toda correcta y ya me permite avanzar. Acá es la muestra de una diapositiva con un video que ocupa toda la diapositiva. Avanzo y les muestro también, por ejemplo, que tenemos una diapositiva, en este caso del tópico de contraseña, donde se les enseña a los usuarios a crear contraseñas robustas, que deben tener más de 8 caracteres, letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Al escribir caracteres ya me pone un tilde verde en letras minúsculas, al poner un número me pone un tilde verde en números, al escribir mayúsculas me pone tilde verde en mayúsculas, al escribir símbolos, tilde verde en símbolo, y como ya llegué a más de 8 caracteres, me dice que es fuerte, y me puso todos tildes verdes en cada uno de ellos. Puedo seguir agregando caracteres y me dice que es muy fuerte, y puedo mostrar cuál es la contraseña inclusive ingresada que puse yo recién, que la considera muy fuerte, para que los usuarios aprendan y tomen conciencia de no crear password que sean muy fáciles de adivinar, ¿no? Bueno, eso fue una muestra de cómo es un módulo de capacitación. Acá al finalizarlo vuelvo a la vista de los usuarios, porque yo entré a la capacitación como si hubiese sido un usuario final, y me vuelvo a la vista de la creación de la campaña, le doy guardar, y eso va a hacer que al calendarizar esta campaña para el mes de mayo, como lo recién, se va a agregar a ese dashboard o calendario que para el podcast no está iniciado, y me da todo el detalle aquí,
de la campaña que cree, ¿no? Lo mismo lo puedo hacer con campañas de newsletters, con campañas de phishing, con campañas de ransomware, y les muestro un poquito una de cada una para que vean cómo es, de que realmente es la ventana estándar a la que llegan, muy, muy sencilla, a la cual pide a quién se va a destinar la capacitación, y acá entré a ver los newsletters como para mostrarles uno. Los newsletters son contenidos HTML5 responsivos para que si hoy en día los usuarios lo revisan desde sus smartphones, sean adaptables a los diferentes tamaños de pantalla, son responsivos, y brindamos todo el contenido nosotros, y también puede haber los personalizados. Nosotros creamos diferentes contenidos y también para ciertas fechas especiales, como el del Día de la Seguridad de la Información, para que aproveche a ser un poco más seguro, o en fechas especiales como Navidad, que también llegan estafas navideñas, también creamos newsletters. Por ejemplo, les previsualizo de aproveche este día para ser un poco más seguros y que todos nos veamos integrados en la seguridad de la información. Entonces se lo lleva a concientizar. Si se han puesto a pensar toda la información que guardan en su smartphone o PC, se los pone en situación de que otras personas también pueden acceder a dicha información. Entonces se les indica en este caso como que todos son parte del problema, pero también de la solución, para que todos nos hagamos responsables de la seguridad de la información. No es necesario que ser expertos, simplemente es prestar un poco de atención y tomar en cuenta todos estos tips, y después se le pasa una pregunta final de múltiple opción para ver si realmente los están leyendo. También me puedo enviar una prueba del newsletter, pero eso era para que vean un poquito cómo son las campañas de concientización a través de envío de emails. Después aquí tengo campañas de phishing, me gustaría mostrarle algunas a ustedes para que vean cómo lo simple que es a través de nuestra plataforma, en un solo paso y estándar como se creaban las otras campañas, crear una campaña de simulación de phishing, donde también se la puedo destinar a un usuario o elegir a varios, o a los diferentes grupos de la organización, y ver el escenario o el título del phishing que voy a enviar, que nosotros proveemos, y también debajo del título de personalizados aparecen los que puedan crear ustedes mismos. Por ejemplo, acá les muestro uno de Netflix, te regalamos un año gratis. Siempre, bueno, hay que elegir la fecha en que va a iniciar la campaña, en que va a finalizar. Podemos hacer un envío aleatorio para que los diferentes empleados y usuarios no se alerten entre ellos, entonces les llega solamente a uno y después en otro momento le va a llegar a otro. Y les previsualizo cómo es un email de phishing, por ejemplo, creado por nosotros. Fíjense, es un email muy similar a lo que es los reales de Netflix, donde a través de una variable del nombre podemos decir, en este caso, Bruce, te regalamos un año de Netflix gratis, y lo incitamos a que haga clic en registrarse. Eso lo lleva a una página de destino que le solicita los datos. Entonces, nosotros lo que medimos es justamente cuáles son los usuarios que hacen clic en los enlaces falsos, y que además contabilizamos e identificamos cuáles son los usuarios que ingresan los datos en los formularios. Lo que tiene de bueno también esta funcionalidad es que en la sección de avanzado, para aquellas organizaciones que desconfíen de que nosotros almacenemos los passwords o los demás datos que pueden ingresar los usuarios, se le puede decir que no le permite ingresar el password y sí detecte la estadística. Entonces se le deshabilita el campo de texto directamente a los usuarios cuando ingresan el primer carácter, y eso les permite tomar la estadística de que quisieron ingresarlo, pero no lo guardan. Y podemos añadir un momento educativo en ese mismo momento, desde el clic del enlace, por ejemplo, o al ingresar los datos en la página de phishing. Y nosotros proveemos los contenidos del momento educativo de capacitación, de por ejemplo, cómo reconocer un enlace peligroso. Les previsualizo un momento educativo, y es un contenido que lleva a un sitio web muy similar a lo que eran
los newsletters porque son HTML5 responsivos, y entonces le indica que podría haber sido víctima de un delincuente de Internet, se le enseña cómo reconocer un enlace legítimo de uno peligroso, pueden hacer la prueba pasando el mouse sobre cada uno de los enlaces y demás. Entonces tenemos ese momento educativo en el momento del phishing, y que se le puede enviar instantáneamente o posteriormente mediante un correo electrónico que lo puedo calendarizar aquí mismo también. Eso fue un poquito con respecto a cómo crear campañas de phishing. Crear campañas de ransomware es exactamente lo mismo. La diferencia con el ransomware es que las trampas incitan a hacer clic a archivos adjuntos o a descargarlos a través de un enlace. Bueno, si quieren también les muestro alguno que nosotros proveemos. La calendarización de la campaña es siempre en la misma ventana estándar, y por ejemplo acá uno de Google Drive de documento compartido, les previsualizo el email y lo que se lo incita es a que se descarguen un archivo .zip. Y lo que estamos midiendo aquí principalmente es cómo ver cuáles son los usuarios que podrían dar ingreso a un malware. O sea, nosotros le pusimos el nombre de ransomware, pero si están haciendo clic en un archivo .zip, es porque puede entrar cualquier otro tipo de malware también en su computadora e infectarla, y a la red de la organización muchas veces también. Y campañas de exámenes son campañas que permiten evaluar a los usuarios una vez que hayan realizado los diferentes tópicos de capacitación. Podemos también enviarles un examen donde le podemos configurar el porcentaje para aprobar, los minutos disponibles que tienen para realizarlo, y elegir los que nosotros proveamos también, y son todas preguntas múltiple opción para realizar un examen. O sea, les puedo previsualizar, aunque sea uno acá, ven que va a la pestaña de exámenes, le doy comenzar ahora, y van a ver que empieza a disminuir el tiempo que tengo para realizarlo, y son preguntas, y a medida que las voy eligiendo, no me pasa ningún tipo de feedback, recién al final voy a saber si apruebo o no el examen realizado. Bueno, eso es un poquito hasta ahí lo que hemos visto, el programa de calendarización de campaña, para que vean cómo a través de nuestra herramienta podemos automatizar y calendarizar campañas de capacitación, de newsletter, de simulaciones de phishing, de ransomware, de exámenes, en breves minutos, y para toda la organización o los grupos o usuarios que se deseen. Y ahora les voy a pasar un poquito a la parte más interesante, que es la de tener las métricas en tiempo real. Cuando una campaña ya inicia, se pone en el estado finalizado, y entonces puedo ir, por ejemplo, a ver el detalle de esa campaña, y ya ir viendo cuáles son los usuarios, por ejemplo, de un módulo interactivo que lo van comenzando, que lo van finalizando. Me pone un gráfico de embudo, en este caso todavía no lo comenzó ninguno, ni lo finalizó ninguno, pero me da toda esta información acá en la sección de auditorías, campañas. Yendo a auditorías, campañas, puedo saber todos los eventos realizados en mi plataforma, de cada una de las acciones, de los módulos interactivos, de los newsletters, del phishing, de ransomware, de exámenes, y puedo inclusive filtrarlo por diferentes periodos de tiempo a las auditorías, para luego comparar, por ejemplo, diferentes trimestres, cómo van evolucionando los usuarios. Yendo a la auditoría y al detalle de campaña de una campaña en particular, ahí le estaba mostrando de módulos interactivos que fueron enviados a diferentes grupos, al de finanzas y al de compras. Yo puedo filtrar, por ejemplo, después por grupos y ver solamente el resultado de los de finanzas, que son 6, y veo los usuarios del grupo de finanzas. Si después elijo el de compras y quito el de finanzas, estoy filtrando solo los de compras, que me da todo en cero en este caso, y si los quito me muestra la totalidad, ¿no? También les voy a mostrar cómo es la auditoría de un detalle de campaña de una simulación de phishing. Por ejemplo, en este caso se lo envié a un solo usuario del tópico de Netflix, que te regalamos un año gratis, y acá podemos ver ya en el gráfico que la persona cayó, le hizo clic, lo abrió, y además hizo clic sobre el enlace. Y bueno, los momentos educativos estaban todos en cero porque no se calendarizaron como momentos educativos, ¿no? Pero acá yo puedo ver, inclusive, cuando hizo clic sobre el enlace esa persona, me pone la fecha y cuándo lo abrió.
Así que acá tenemos todos los datos en la auditoría que se pueden exportar inclusive para trabajarlo, por ejemplo, desde un Excel o desde donde se desee, y presentárselo a quien lo requiera de auditoría interna o externa. Eso es un poco en cuanto a la sección de auditorías. También tenemos toda la auditoría de usuarios. Nosotros recién se lo estaba mostrando, se lo abro en una pestaña nueva, por ejemplo, hasta recién le estaba mostrando cuál era el listado de las auditorías por las campañas, y al ingresar, por ejemplo, a ver las 47 campañas de los módulos interactivos, me lleva a este listado, y después si quiero ver el detalle, como lo estaba viendo aquí, puedo entrar a la que quiera particular, a alguna que haya enviado el tópico de internet del correo, a otra que envíe el de contraseñas, a otra que envíe la capacitación sobre ransomware. Al hacerle clic, uno ingresa a ver el detalle de la campaña. Y en la vista por usuarios, también tenemos todo el listado para saber toda la historia clínica de cada una de las personas y saber cuántos módulos interactivos, en cuántas campañas de módulos interactivos intervino, en cuántas de newsletter, en cuántas de phishing, en cuántas de ransomware, y así por cada uno, y puedo exportar dicho listado, o puedo entrar a ver, inclusive buscar si me interesa alguno en particular. Por ejemplo, ahí veo uno de apellido Luque, escribo Luque, me trae esa sola persona y puedo entrar a ver cómo le fue a esa persona en las campañas de módulos interactivos. Entonces entro en lo particular y veo que participó en una campaña sobre el tópico de virus y sobre el tópico de contraseñas. Comenzó una y no finalizó ninguna. Puedo tener toda la información por persona también. Y guarda todos los logs a nivel de los usuarios administradores para saber quiénes son los que crean las campañas, los que eliminan las campañas y demás. Está toda esa información. Por otro lado, tenemos la sección de reportes, también con gráficos y muy útiles a nivel global de la organización. Podemos saber, por ejemplo, en este gráfico, desde abril, mayo, junio, julio y agosto, cómo fue la evolución en los módulos interactivos de capacitación, a cuántas personas se lo envié, cuántos la comenzaron, qué porcentaje representa, cuántos la finalizaron, e ir viendo dicha evolución, y también ver en el último mes cuál es el resultado de las campañas de módulos interactivos en una vista de embudo, a cuántos se le entregó, cuántos los comenzaron y cuántos los finalizaron. También lo puedo ver por la acción de concientización de newsletters, que en este caso me permite ver además cuántos las contestaron correctamente y cuántos lo contestaron incorrectamente, además de saber cuántos lo abrieron de todos los newsletters que haya enviado. Y si, por ejemplo, envío newsletters sin preguntas y a eso lo quiero quitar del gráfico, me lo permite quitar del gráfico y me queda solamente entre enviados y abiertos. También tengo la vista de embudo. Para la simulación de phishing, tengo sobre el total de la organización, por ejemplo, mes a mes, a cuántos se lo envié, cuántos abrieron el email, cuántos hicieron clic sobre el enlace, y además cuántos ingresaron datos, para saber la cantidad la cantidad de usuarios que tengo que caen en esas trampas, y también en las de ransomware, a cuántos envían, cuántos abren el email, cuántos descargan un ransomware a través de un enlace y luego lo abren, o cuántas puedo enviar del tipo con archivo adjunto, y a cuántos les envío un ransomware, cuántos los abren al email y cuántos abren el archivo adjunto además, y puedo tener la vista de embudo. Bueno, esto es con respecto al tema de reporting y métricas en tiempo real a través de nuestra plataforma. Y bueno, les hablaba en la presentación de uno de nuestros grandes diferenciales respecto a los demás, que es la personalización de los contenidos y la edición de los contenidos a partir de los nuestros, o subir contenidos nuevos. Entonces, por ejemplo, voy acá a la sección de contenidos personalizados, y por cada una de las acciones, por los módulos interactivos, los newsletters, phishing, ransomware, momentos educativos, exámenes, puedo personalizar los contenidos. En este caso fui a los de módulos interactivos, de las contraseñas personalizados, que era el que yo les mostré anteriormente, y puedo editar el texto, puedo cambiar la imagen, acá estamos viendo las preguntas Fernando, de múltiple opción. Sí. muy buenos días con todos. Tenemos una pregunta. Nos dicen
¿se puede integrar a los servidores de correo la herramienta SmartFence? Totalmente, justamente eso está en la sección de configuración, que está aquí debajo, servidor de correo, lo abro en una pestaña nueva, y acá es importante aclarar dos cosas. El servidor de correo a utilizar es para el envío de los newsletters, de los módulos interactivos de las capacitaciones, de los exámenes y notificaciones del sistema. Entonces pueden utilizar el de SmartFence o el propio de la organización, que al darle guardar les va a pedir en el próximo paso configurar una cuenta de correo de su propia organización como si se configuraría en un cliente de correo como Mozilla Thunderbird o Microsoft Outlook o el que sea. Pero acá aclaramos esta nota que dice que para el envío de simulaciones de phishing y ransomware se utiliza siempre el servidor de correo de SmartFence. Y esto es para protección de ustedes porque pueden caer en listas negras. Entonces, nosotros les pasamos cuáles son nuestras IPs y cuáles son nuestros dominios de los cuales se envían las simulaciones de phishing y ransomware para que les llegue a sus propios usuarios y no sean atajados por sus propios filtros anti-spam o sus propios filtros de correo. Entonces, eso nos encargamos sí o sí de enviarlo sí de nuestros servidores, pero todas las demás cosas pueden ser configurados desde una cuenta de correo de ustedes, que acá como les mostraba, bueno, al darle clic en guardar, me permite la configuración de una cuenta de correo personalizada por parte de ustedes, así que eso es muy, muy útil y se puede personalizar también. Vuelvo a dejarlo en este caso en el servidor de SmartFence, que es la que yo utilice, y le guardé los cambios. Espero que haya quedado clara la pregunta. Vuelvo con lo que estaba desarrollando, que es la personalización de contenidos. Inclusive si, por ejemplo, quiero agregar una nueva diapositiva, puedo copiar a partir de otra, le digo que sí, y ya se me duplicó ese contenido, le puedo cambiar la imagen, el texto, y ya creé fácilmente una nueva diapositiva a partir de otra. También las puedo eliminar, y acá es donde veíamos la de editar, por ejemplo, el contenido de un video. Puede ser un video que se pueda subir por un archivo o puedo ingresar una URL de YouTube o de Vimeo y se van subiendo diferentes contenidos a nuestra plataforma. Así que, bueno, principalmente todo esto es para mostrarles la flexibilidad que les brindamos para cada uno de los contenidos. Por ejemplo, también en los casos de los newsletters, de los phishing, de ransomware, momentos educativos, exámenes, pueden ser creados 100% por ustedes o a partir de los nuestros. Por ejemplo, acá ingreso a personalizar el contenido de newsletter. Pueden crear siempre uno nuevo desde cero o a partir de plantillas nuestras. Y acá, a medida que van agregando contenido personalizado, se lo van agregando en esta tabla y pueden ir viendo cuál es. Pueden editar el contenido de un newsletter con el editor que nosotros proveemos, o sea, pueden editar el título, la descripción de dicho newsletter, pueden editar el asunto del email, y acá tienen el editor HTML que les permite hacer la propia edición del newsletter que ustedes deseen y guardar los cambios. Bueno, eso es con respecto a todo lo que es personalización. Por ahí, con respecto a configuraciones, yo ya les mostraba algo de lo que fue marca blanca, el servidor de correo, puedo hacer configuraciones de recordatorios, porque por ahí no comienzan las capacitaciones y les puedo enviar recordatorios a los usuarios que todavía no lo han comenzado. Puedo cambiar cuáles son diferentes datos que puedo editar del perfil de usuario. Bueno, tenemos muchas personalizaciones. Y también tenemos, en el caso de los usuarios y grupos, podemos importar usuarios y sincronizarlos, ya sea manualmente desde archivos .csv o desde Microsoft Azure Active Directory. Podemos hacer una sincronización para que tengan exactamente la misma cantidad de usuarios que ustedes en nuestra plataforma y de grupos. Y además brindamos también, bueno, también desde la tecnología de Google. Hoy muchas organizaciones tienen los usuarios con Google, con los emails de la tecnología Google. Nosotros podemos importar y sincronizarlo a los usuarios desde dicha tecnología.
Y también ofrecemos diferentes métodos de autenticación en nuestra plataforma, no solo con la de usuario y contraseña, que es la propia de SmartFence, sino poder hacer single sign-on con Microsoft Azure Active Directory, con la tecnología de Google, con la tecnología Auth0, que es una muy utilizada acá en Argentina, o con la que la organización tenga, se puede hacer el desarrollo para que tengan esa autenticación. Volviendo un poco a la presentación y hablando un poco del futuro de SmartFence, constantemente están saliendo nuevas funcionalidades, apuntamos mucho a la innovación, vamos a tener nuevos tipos de campañas de encuestas, de gestión de capacitaciones externas, es decir, que queden registradas todas las capacitaciones que realicen los empleados y que no son realizadas a través de nuestra plataforma, pueden ser presenciales o de otros webinars, y que quede todo registrado en SmartFence. Podemos crear toda la gestión y cobertura de las políticas que tengan en su organización y que haya un tracking hacia las capacitaciones que están realizando y un asistente de planificación que de manera inteligente le vaya siendo de asistente para que planifique campañas hacia aquellos usuarios que son de más riesgo o que les es necesario reforzar la capacitación. También nuevos tipos de reportes, van a ir saliendo comparativas de interárea, tener un scoring de riesgo de los usuarios, reportes de retorno de la inversión. En realidad, por ahí más que ROI es un ROSI, o sea, retorno de la inversión sobre la seguridad de la información y de cuántos costos se están salvando si le hubiese entrado un ransomware realmente, por ejemplo. Y por el solo hecho de haberlos concientizado, seguramente es una inversión que les da un retorno mucho más alto. Y bueno, para finalizar, nuestra frase lema es que tomen el control y superen todas las nuevas amenazas con una solución. Llave en mano, solamente establezcan sus metas y dejen que SmartFence haga el resto. Dejo unos 10 minutitos para preguntas y consultas. Fernando, Sí. tenemos otra pregunta. Nos pregunta, ¿cómo se vende la plataforma? ¿Cómo es su uso en el tiempo, por mes, semestre, año, etcétera? Bueno, ¿cómo se vende? Se vende a través de Kesselman en Ecuador. Así que justamente tenemos todo el apoyo de nuestro partner local que le va a dar soporte local. Inclusive ellos son los que van a ecuatorianizar por ahí los contenidos, porque si hay algunas simulaciones de phishing que son propias de Argentina, ellos los pueden ayudar mucho con este tema. Y la comercialización se realiza principalmente por licencias por año por usuario, es decir, si una organización, por ejemplo, tiene 500 usuarios, se hace un contrato por una licencia para los 500 usuarios para el uso de la plataforma por un año, con renovación al año siguiente, porque se van actualizando los contenidos y se van agregando nuevas funcionalidades. Así que es una licencia anual, principalmente es el principal formato de comercialización que tenemos, y les recuerdo que la cantidad de campañas que pueden hacer en el año es ilimitada y que viene la plataforma con todos los contenidos. O sea, esto es, lo contratan hoy y mañana ya lo pueden usar. Ya pueden largar con una campaña de capacitación, con una simulación de phishing, con una simulación de ransomware, con lo que ustedes deseen. Porque, como dice ahí, es una solución llave en mano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Acá en Argentina se utiliza mucho esa frase. No sé si quedó claro. Si no, le consultan ahí a Kesselman, a Bruce, que ellos pueden avanzar en una cotización acorde a la cantidad de usuarios. También algo que aclaro es que el precio de licencia por usuario es una curva decreciente, donde se va reduciendo el precio por usuario a mayor cantidad de usuarios que tenga la organización. Por ahí nos ha pasado que organizaciones tienen 3.000 empleados, pero lo han contratado para 500, para una prueba inicial, y luego al comprar por 3.000, bueno, se reduce el precio de licencia por usuario, ¿no? Pero obviamente se multiplica por los 3.000 usuarios. Eso siempre pueden hacer un upgrade a mayor cantidad de usuarios.
No sé si hay alguna pregunta más, seguramente que sí. Aprovechen que estoy acá disponible. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, en los rangos de cantidad de usuarios, ahí leo la pregunta para los que no lo vieron, si tiene un mínimo de licencias. Mínimamente es 50 licencias, o sea, se arranca de 50 licencias, es decir, si una organización tiene 15 personas, 20 personas, 30 personas, bueno, se arranca por la compra mínima de 50 licencias de usuarios. Luego nos manejamos por diferentes rangos, le siguen para 100 usuarios, para 150, para 200, para 300, para 500 usuarios, para 750, para 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, 10.000 usuarios, esos son diferentes rangos, y si por ejemplo una organización tiene 480 empleados, ya cae en el rango de los 500, porque a lo mejor esa misma organización puede ir creciendo y después van entrando nuevos usuarios, y se hace una venta por el rango de 500 usuarios. ¿Cuál es el tamaño de las empresas a las que se aplicaría la plataforma? Hay estadísticas que dicen que las principales ataques, por ejemplo, unas notas de Microsoft que estuve viendo, los están sufriendo las pymes más pequeñas, o sea, organizaciones de menos de 50 personas son por ahí las más atacadas, así que eso sin ningún problema ya las pueden empezar a contratar, pero por ahí tenemos clientes acá en Argentina de 3.000 empleados, por ejemplo, empresas de seguro que tienen sucursales por toda la Argentina con 3.000 empleados y nos han contratado. Así que es para todo tipo de organización, como la seguridad de la información también. La seguridad de la información aplica a las pequeñas empresas como a las grandes empresas. Tenemos también, ¿Aló? tenemos también otra pregunta. Dicen, ¿es una plataforma en la nube? ¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información que se registra? Usuarios, empresas, respuestas, etcétera. Buenísima. Bueno, muy bien. Nosotros, bueno, a través del partner inclusive tenemos documentado la garantía y confianza en la nube que brinda SmartFence, y Kesselman se los puede pasar al que lo desee. Somos una de las pocas organizaciones que estamos certificados por la Cloud Security Alliance en el nivel 1 de seguridad. Todo nuestro desarrollo estaba bajo el OWASP Top 10 y certificado también. Se han realizado pentests a nuestra plataforma, y además toda nuestra información viaja de manera cifrada. Tenemos un certificado por McAfee de que no tiene presencia de malware en nuestra plataforma. Tenemos todas esas certificaciones que le podemos brindar la documentación respaldatoria. Y además, como les decía, para aquellos que desconfíen en que nosotros almacenamos información en las simulaciones de phishing y ransomware, ya directamente está esa configuración para que directamente no se las deje ingresar. Y por otro lado, aclaro que esto por ahí, porque tenemos a bancos clientes, por ejemplo, acá en Argentina, y ya fueron aprobados por el Banco Central de la República Argentina, aprobó por normativa que los bancos vayan a soluciones en la nube, y tenemos esa aprobación de SmartFence porque no la consideran crítica, no se guarda ningún dato de negocio. O sea, acá los datos que guardamos son los de los usuarios y el email, y todo lo demás son campañas de capacitación en seguridad de la información. Entonces, eso también es una gran ventaja para que seamos una solución en la nube confiable. Y por otro lado, también les agrego que en el caso de la sincronización con Microsoft Azure Active Directory o con Google, Microsoft Azure hace las veces de un broker y nunca se almacenan las credenciales del Active Directory en SmartFence, nunca. Solamente están creados los usuarios con su email y al autenticarse utilizan a Microsoft Azure como broker y para el logueo con el Active Directory de la organización, pero nunca SmartFence almacena ninguna credencial. Es decir, si hubiese alguna vulnerabilidad o algún ataque hacia SmartFence en la nube, nunca podrían tomar las credenciales de los usuarios de Active Directory porque no están almacenadas allí. Tenemos otra pregunta también. Sí, la estoy leyendo, ¿no? Nos dice,
¿Existen tópicos de refuerzo para los empleados que presenten mayor vulnerabilidad? Sí, exactamente. Nosotros presentamos muchos contenidos de refuerzo. Por ahí, o sea, nosotros no tenemos uno solo de ransomware, así que tenemos más de uno y se puede ir reforzando con diferentes contenidos específicos según en las trampas que hayan caído. Y pueden ser de diferentes formas como lo hemos visto. Pueden ser por capacitaciones a través de módulos interactivos de autoconsumo, o pueden ser además newsletters de concientización que les llega por correo, o en ese momento educativo también, de que si cayó en la trampa, también se lo está concientizando. Así que esas son todas las formas, y probemos todos los contenidos, y lo mejor de todo es que SmartFriend permite crear nuevos. Si es necesario, se crea uno nuevo y sin costo adicional. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más con respecto si está implementada en Ecuador. Tenemos otra cosa muy importante, es que a través del partner se pueden crear versiones trial para que hagan una prueba de concepto en su organización, solicítensela a sus partners y de SmartFence. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba de concepto y luego de un periodo de evaluación, ver si la contratan o no. Tenemos muchas organizaciones que están en ese estadio hoy en día en Ecuador, prontas a contratar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Francisco, que se me está pasando ahí desde el chat, por las dudas. No, no tenemos más preguntas. Bueno, espero que les haya resultado de mucho interés esta presentación, nuestra plataforma. Estamos abiertos a que nos soliciten, bueno, a través de los partners o de manera directa nosotros se los derivamos a Bruce, de la gente de Kesselman, para que les envíe la documentación respaldatoria de todo lo que yo les estoy diciendo, y además para que les pueda crear una instancia de SmartFence para su organización, que la puedan configurar de marca blanca para su organización, que puedan ejecutar una campaña de phishing, de ransomware, y ver los resultados que obtienen, y seguramente se van a sorprender muchas veces de cómo caen y de la inseguridad que se enfrentan con las personas que hay en la organización, porque lamentablemente lo vemos día a día en Argentina y también en toda Latinoamérica. Bueno, de mi parte les saludo a todos. Tenemos dos preguntitas finales y creo que con eso terminamos. La primera dice, ¿cuánto tarda la implementación? Y la segunda, ¿la herramienta estaría lista con los contenidos para iniciar o hay necesariamente que personalizarla? Está lista para ya utilizarla, y los tiempos de implementación son muy cortos. O sea, de un día para el otro se les crea la instancia, o de una mañana para la tarde, con el usuario administrador. Lo que tienen que realizar es la importación de los usuarios, depende obviamente del tamaño de la organización. Si es una organización pequeña, lo pueden hacer a través de una importación de un archivo .csv, y ya están listos para calendarizar una campaña. O sea, de un día para el otro ya lo pueden empezar a hacer. Y les recomiendo que lo hagan con la versión trial, tiene todas las funcionalidades que la misma que contraten. Entonces, solicítenla, pruébenla, úsenla, y luego de un mes van a ver si les va a resultar necesario para este proceso continuo que es el de la capacitación y concientización en seguridad de la información. ¿Cuál era la otra pregunta, Francisco? ¿O ya está respondida? Sí, las dos fueron respondidas. Muchas gracias. Buenísimo. Bruce, ¿quieres decir algunas palabras finales? No sé si estás por ahí, Bruce. ¿Cuáles son los requerimientos? Tenemos Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Como mencionamos, ahí están los teléfonos nuestros. También no duden en comunicar directo con Telcoware, New Access o Aire.sa. Estamos también haciéndoles llegar una grabación, un link para bajar la grabación de esto para mismo estudiar o compartir con sus colegas
o jefes, etc. Entonces, Fernando y a todos, muchísimas gracias. Súper interesante el producto. Con la experiencia militar de Kesselman, el coronel Kesselman dice que definitivamente lo más vulnerable en todo eso son la gente. Pueden tener las mejores armas y defensa, perímetros y todo, pero si gente que están haciendo barbaridades van a ser muy vulnerables. Entonces, por eso es muy crítico de aprovechar de este super producto Smart Fence, porque de otra manera sí van a estar atacados y vulnerables mañana. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Bruce. Aclaro, ahí preguntan por los requerimientos. Ustedes les pueden pasar un documento con cuáles son los requerimientos, pero son muy bajos, funcionan en todos los navegadores e incluso versiones anteriores de navegadores también. Así que no hay problema con los requerimientos, son muy bajos porque la solución está en la nube y tiene alta performance para aguantar hasta 3.000 usuarios o más, todos al mismo tiempo. No hay ningún problema con los requisitos, les diría, ¿eh? Bueno, saludos a toda la gente de Ecuador entonces, y muchas gracias. Espero también enviar el link de la grabación. Yo salgo de la reunión. Muchas gracias, ¿eh? Saludos.